Muchas gracias a todos por su amable espera y pues a los que se acaban de ir, nuevamente les doy la bienvenida a este primer evento de las Jornadas de Salud Inclusiva. El tema del día de hoy es atención médica, diálogo inclusivo en la medicina, consideraciones en el abordaje de pacientes transgénero. Me presento con ustedes, yo soy Merit Gómez Carmona y el día de hoy voy a moderar la sesión de este panel. Antes de que empecemos la sesión, es importante nada más dar algunos avisos de cómo va a funcionar la dinámica el día de hoy. Número uno, esta sesión tiene el chat desactivado, por lo cual si ustedes tienen alguna pregunta que les gustaría que nuestro panel contestara, por favor utilicen el botón de Q&A que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas en la pantalla de Zoom. Y la otra cosa importante de esta sesión es que los va a avalar para créditos de formación médica continuada una vez que finalice. Entonces, es importante que ustedes sepan que esta actividad les va a acreditar 1.5 créditos en el sistema AMAPRA. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí les ponemos las instrucciones para que puedan hacer el reclamo de los créditos. Les recomendamos que le tomen un pantallazo de pantalla. Si no les da tiempo, no se preocupen. Al final las vamos a repetir y también vamos a estar enviando esas instrucciones en el correo de seguimiento, pero nada más ténganlo presente de que pueden reclamar los puntos posteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues nada más, antes de comenzar, importante mencionar que ninguno de los organizadores ni los panelistas tiene alguna relación financiera con este evento. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. Primero que nada, me gustaría presentar a nuestro honorable panel. Tenemos a 4 panelistas con 4 perfiles muy diferentes e interesantes que estoy segurísima que nos van a brindar una perspectiva muy importante acerca de este tema. Entonces vamos a empezar presentando a la doctora Mitzi Fong. La doctora Mitzi Fong realizó endocrinología en el Hospital Ángeles del Carmen y posteriormente la alta especialidad en neuroendocrinología en el Centro Médico Nacional de la Raza en México, así como biología de la reproducción en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente se desempeña como endocrinóloga en la Clínica Integral Transgénero de la Clínica Especializada Condesa y es miembro activo de la World Professional Association for Transgender Health. La doctora Nina Tello se formó como médico internista por la UNAM e hizo la subespecialidad en reumatología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como la alta especialidad en vasculitis avalada por la UNAM. Cuenta con varias publicaciones en revistas internacionales, es subinvestigadora en protocolos de nuevas moléculas en tratamiento de enfermedades reumáticas, tiene 10 años de experiencia práctica en la clínica y se ha interesado por la problemática que enfrentan las mujeres y las poblaciones LGBT en la atención de su salud, integrando lenguaje incluyente e identidades diversas en su práctica clínica. Continuamos con el doctor Daniel Escoto Ledesma. Él es médico en formación por la Universidad de West Hill, así como estudiante de psicología de la Universidad Humanitas y psicopedagogía en la Universidad IEU. Cuenta con diplomados en educación especial e inclusiva y en aportes para un acompañamiento ético para infancias trans y sus familias. Actualmente es columnista en la revista Núminis en España y es miembro activo del grupo activista Infancias Libres, donde se busca encontrar la fortaleza en la diversidad de género, diversidad geopolítica, neodiversidad y en la integración de discapacidades de la infancia en la sociedad. Y finalmente, el doctor Mario Angulo Mosquero es pediatra endocrinólogo con 15 años de experiencia en práctica clínica, graduado de la Universidad del Valle en Cali y de la Universidad de Barcelona. Él se desarrolla como director de la Clínica de Género para Niños y Adolescentes en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, desde el 2017 y como director del Departamento de Endocrinología Pediátrica. Asimismo, se desempeña como profesor de pediatría en la Universidad ICESI y como líder del equipo de investigación en endocrinología pediátrica. Es un honor y un placer tenerlos aquí a los 4. Muchísimas gracias por darnos toda su experiencia y formación. Y bueno, antes de empezar con las preguntas como tal, es importante que todos tengamos esta base de cuáles son los conceptos claves que se van a estar discutiendo el día de hoy. Y para que no haya confusiones, vamos a repasar algunas de estas definiciones que van a ver que los panelistas van a estar utilizando durante la charla.
Y bueno, la primera es identidad de género, que la definimos como la autopercepción y vivencia vinculado al constructo social de lo femenino y de lo masculino, de la combinación de ambos géneros o la desvinculación con estos. Puede no coincidir con, con lo relacionado al sexo asignado al nacer. Expresión de género, la demostración social del género con el que con la persona se identifica. Y transgénero, término general que se usa para describir a las personas cuya identidad de género difiere del sexo que se le asignó al nacer desde una perspectiva no patológica. Discordancia de género, incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado por un individuo y lo relacionado al sexo biológico. Seguimos con cirugía de reasignación de sexo, que también se puede abreviar CRS, que también conocida como cirugía de confirmación de género. Es un procedimiento médico o serie de procedimientos mediante los cuales las características físicas de una persona son cambiadas para que coincidan con su identidad de género. Atención centrada en el paciente, que es este enfoque médico o modelo de atención, que implica tratar a los pacientes como individuos con necesidades y experiencias únicas, lo cual es especialmente relevante en la atención de pacientes transgénero. Y finalmente, pronombres preferidos, los pronombres que una persona elige para que se refieren a ella, que reflejan su identidad de género. Respetar los pronombres preferidos de una persona es una parte importante de la atención médica inclusiva y respetuosa. De todas maneras, los vamos a dejar ahí proyectados por si alguno necesita volver a revisar los conceptos. Y ahora vamos a pasar directamente ya a la parte de las preguntas. En esta primera fase vamos a tener 3 preguntas abiertas para al panelista que guste presentarla o responderla. Y la primera es históricamente cómo ha sido la atención y cómo se ha transformado la atención a pacientes transgénero desde su experiencia. Sí, doctora Mixi. Tiene su micrófono en mute. Sí. Lista. Entonces, la atención ha cambiado en los últimos años y ha habido progresos, pero también ha habido regresiones. Entonces, la primera clínica transgénero que hubo como en la Edad Moderna fue en Berlín, después con los nazis la destruyeron. Entonces, todos los avances que había se destruyeron de esa época. Y después no se les dio la importancia, no había afirmación de género y lo tomaban como patología. Entonces es lo que tratamos de hacer actualmente, o sea, quitar esa idea de que es una patología. Y ya la OMS, por eso ya cambió el término, que antes era disforia de género, ahora es incongruencia de género, porque no es una patología, es una diversidad. Lo que puede causar a veces incomodidad de no tener esas características con las que tú te identificas y que no las tengas en tu cuerpo, esa incomodidad es la que se trata con diferentes maneras para tratarlo. Entonces, y en lo malo que en todo el mundo hay unos lugares donde hay más avances, no son los mismos derechos. Y especialmente en varios lugares de Latinoamérica no hay esa parte de, de la identidad, del derecho a la identidad. Y si no hay derecho a la identidad, no hay apoyo en cuanto a salud y no se afirma el género. Entonces, hay cosas por las que luchamos, que hay avances, pero hay muchos retrocesos. Claro, interesante dato, muchísimas gracias. El doctor Daniel también tiene la mano levantada. Adelante, doctor Daniel. Sí, claro. Para mí creo que sería importante, más que abarcarlo desde una visión tal cual clínica, más que histórico, sería desde una experiencia personal, pues al ser yo una persona transgénero, lo he experimentado a lo largo de mi vida. Y personalmente he tenido tanto encuentros muy lamentables como muy increíbles de apoyo por parte del personal médico. Por ejemplo, de una experiencia muy lamentable, se llegó a catalogar un evidente padecimiento neurológico y reumatológico que yo tenía como una consecuencia psicosomática por ser trans. Y yo sé que esto fue un prejuicio particularmente porque no se me hizo ninguna prueba extra, más allá del conocimiento de que yo era trans. De hecho, se me llegó a referir a psiquiatría y se catalogó mi dolor crónico como una consecuencia directa, como un trauma no tratado por ser transgénero. Pero después de esto acudí con distintos médicos y encontraron pues claros indicios de que sí tenía tanto un daño neuropático
como evidentes signos y síntomas pues, de un desgaste reumatológico y óseo. Y esto creo que sí es importante aterrizarlo, ¿no? No significa que la experiencia trans o cualquier tipo de vivencia no vayan a tener una relación directa con padecimientos físicos, porque sabemos que existe la somatización. Pero hay situaciones como esta que es muy evidente, en donde existe un prejuicio muy particular, ¿no? Hacia la comunidad trans que puede tener una consecuencia muy grave en la salud. Y esto no solo es propio, o sea, yo antes de este panel hablé con muchas amistades trans para saber cómo su experiencia con el ámbito clínico y ha habido bastante violencia médica en este abordaje, ¿no? O sea, que va desde prejuicios sobre la incapacidad del paciente para comprender el propio padecimiento, una negación directa del servicio, lo cual es algo que sigue ocurriendo bastante, y también una descalificación de ser merecedores de una atención de calidad por estas experiencias ancladas, ¿no? A la experiencia estereotipada de la comunidad LGBT en general, específicamente a la comunidad trans. Lo que sí es de que antes era mucho más conocido saber de rechazos por parte de clínicas o de consultorios privados. Ahora no significa que no exista, pero cada vez es mucho más factible encontrar atención de calidad e informada sobre lo que significa ser trans. Muchísimas gracias, doctor Daniel, y muy interesante. Entonces, si bien diversas, casi por lo que nos comenta, se caracterizan por esa parte de violencia en algún sentido. Muy interesante, muchas gracias. Y veo que el doctor Daniel, perdón, el doctor Mario también tiene su mano levantada. Adelante, doctor Mario. Muchas gracias. Yo quería sumar un concepto y es cómo poco a poco a lo largo de todos estos años el concepto de incongruencia de género, como muy bien lo describió la doctora Fong, ha ido migrando hacia un tema médico. Quiere decir, hay una condición médica de las personas con una identidad diversa y esa condición médica eh, permite que se haga una intervención y se proponga una ruta también basada en medicina, basada en medicina basada en la evidencia. Esa ruta que se propone para este tipo de personas permite que puedan desarrollar la vida lo mejor posible. Entonces es muy importante cómo a lo largo de estos años se ha intentado que todo este tema migre de un tema muy cultural, con estigmas religiosos, con una cantidad de situaciones que eh, tiñen todo este proceso de situaciones que pueden ser difíciles y podernos concentrar en hacer una intervención médica que les permita a las personas trans tener una ruta que desarrollen la mejor vida posible. Entonces creo que esa es una migración que es importante, en la cual todos estamos participando, todos los médicos que trabajamos en esto, de velar porque se respete ese espacio médico, que se respete el derecho a los pacientes trans de recibir la mejor atención posible, que es la atención que la medicina basada en la evidencia está mostrando. Sin duda alguna, el modelo afirmativo de género es el modelo que permite esa ruta de la mejor manera posible y es, digamos, lo que nosotros podemos ofrecer y es a lo que tienen derecho todos los pacientes trans. No es una ruta perfecta, pero sin duda alguna es la mejor ruta posible que tenemos en este momento. Claro, y muy interesante, y lo que veo en común es que muchas veces no solamente esta población vulnerable, pero muchas poblaciones vulnerables pasan por este proceso que es algo primero cultural y que con el transcurso del tiempo a lo que queremos llegar es que sean ya prácticas basadas en evidencia, no algo necesariamente que no es médico, ¿verdad? Sino que es algo cultural, sino que es algo verdaderamente científico. Muchas gracias, doctor. La doctora Nina también tiene su mano levantada. Adelante, doctora. Sí, yo también pues agregar que más allá de, bueno, los centros especializados donde trabajan el doctor Mario, la doctora Mitzi, y estas experiencias de franca violencia que narra Daniel, eh, también hay una parte como de ignorancia, ¿no? Que a lo mejor es un siguiente paso y que uno lo ve como, o sea, bueno, pues de entrada que no violenten, pero pues luego también está la parte de, pues no quieren violentar, pero un poquito sin querer y por ignorancia sucede esto. Hay por ahí una estadística
de que las personas trans cuando llegan a una consulta médica necesitan explicarle al personal de salud qué es lo que eso significa. Eh, Perdón, es que aquí se me abrió una, pero no está pasando. Sí me escuchan, ¿verdad? Porque se me abrió una ventana rara. Ok. Le tienen que explicar al personal de salud como de qué va su identidad, básicamente, y que a veces se consume, ¿no? En la práctica privada, pues a lo mejor podemos dar tiempo, pero en una situación de institución pública, a veces se consume la consulta de 10, 15 minutos, en el paciente explicándole al doctor de qué va la cosa. Entonces, pues eso obviamente afecta su salud y su atención, ¿no? Entonces, aunque no sea una cosa así tan extrema, sigue pasando. No, muy interesante y estoy segura que sí, o sea, y que una de las cosas también que nos trae a este tipo de paneles y foros es precisamente el conocimiento de que somos ignorantes. El problema es ese porcentaje de la población clínica que no saben que son ignorantes y que pues se voltean los roles, ¿no? Que el paciente tiene que ser el que le explica al médico de qué se trata el asunto, ¿no? Muchas gracias a todos por por su aportación en esta pregunta. La siguiente es, en su experiencia profesional, ¿qué cambios o adaptaciones se han tenido que hacer para proporcionar una atención más inclusiva a los pacientes transgénero? Adelante, doctor Daniel. En esto en particular puedo hablar como estudiante de medicina. En este momento pues, me encuentro en aulas y algo que nos han abordado bastante ha sido comprender la esfera biopsicosocial, ¿no? Como un elemento igual de importante que cualquier otro rubro. Por supuesto que sí se requiere de una pericia médica, el conocimiento básico, y si ya nos vamos hacia una especialidad, pues dicho conocimiento, por supuesto que sí, pero también se trata de conocer al paciente pues fuera de una etiqueta particular, entender a quién es a quien en cierto momento se está atendiendo como un ser humano que pues, tiene bagaje, tiene experiencias específicas. Y de ahí la importancia justo de pues, la aplicación del modelo de atención centrada al paciente, ¿no? Del que ya se habló la definición. Porque sabemos que la experiencia personal también afecta el tratamiento, afecta el seguimiento y va a afectar hasta el propio padecimiento, ¿no? Como lo presenta cualquier persona sin importar si es trans o no, pero esto en específico puede tener una gran inferencia. Y es justo por eso que creo que lo esencial es la esfera biopsicosocial. Interesante y muy interesante también, y digo, si nos quiere platicar un poquito más al respecto, adelante, ¿cómo ha cambiado el currículum? Porque estoy segura que el currículum que llevamos en la Escuela de Medicina hace unos cuantos años y donde este tema no era tan sonado, es muy diferente al como debería ser ahora. No sé si hay alguna modificación en esa esfera, yo esperaría que sí, hubiera ya cosas relacionadas específicamente a este tema. Sí, me gustaría como abordarlo rapidísimo. En realidad, gran parte de lo que he notado, porque yo he estado en dos situaciones distintas estudiando medicina, lo comencé hace unos años y apenas lo acabo de retomar. Y sí he notado una diferencia, sobre todo, por ejemplo, qué tipo de perfil de docente se da a materias específicas como salud mental, ¿no? La introducción a salud mental, que es muy importante, no solo para tener salud mental como practicantes de medicina, sino para saber cómo tener una relación médico-paciente de manera clara y mucho más organizada. Y ahí es donde ya se abordan temas que, por supuesto, que antes no era tan abierto, pero sí, al menos en esa cuestión, yo sí he visto un cambio muy importante. Positivo, espero. Muy bien. Perfecto, tengo a la doctora Mitzi también con su mano levantada. Adelante, doctora. Entonces, pues sí, tenemos que tomar en cuenta, aparte de la empatía que tenemos que tener con el paciente, también tenemos que conocernos a nosotros mismos. Valorar todos los estereotipos que nosotros tenemos del inicio del paciente, toda esta parte social y la cultura con que o sea, con que nos educaron. Entonces, desde la idea de que desde medicina nos dijeron que el sexo es binario, entonces ya con eso ya tenemos un sesgo. Claro. Todos estos estereotipos que hay de los hombres trans, de las mujeres trans, que son difíciles. Entonces ya con eso ya nosotros tenemos como una cierta, como estamos a la defensiva. Y por parte del paciente también tiene estrés de minoría, o sea, han sido discriminadas en diferentes momentos por la institución donde estamos, por los mismos médicos. La medicina ha hecho
muchos errores con la población de la diversidad, entonces ya van a venir a la defensiva. Entonces nosotros tenemos que comprender al paciente y explicarlos y tener más paciencia para que estén en un ambiente seguro, porque también puede que la institución donde estamos no sea un ambiente seguro y que a la hora que los nombraron para la consulta, que les hayan dicho diferentes pronombres, el nombre, entonces, y que hay errores que no deben de haber, entonces ya desde eso el ambiente Es es hostil, hostil. claro. Entonces, ir acomodando poco a poco y hablar con el personal, desde el personal de la entrada, ¿no? Para que sea Claro. un ambiente inclusivo. Ok, creo que la doctora acaba de tocar dos puntos bien importantes. Uno, que la atención no empieza con nosotros en la consulta, sino que empieza desde mucho antes y de cuántas personas llegan a ver al paciente antes de que entre por la puerta de la consulta. Tienen que estar igual de capacitados en este tema. Y lo que estaba mencionando acerca de que pues todos nos formamos de manera diferente, con un currículum diferente, con sesgos diferentes, ¿no? Entonces, esta parte de hacer un análisis previo de cuáles podríamos tener nosotros, aunado a esto de que tal vez no lo estamos haciendo con dolo, pero que simplemente es por ignorancia, creo que es sumamente importante. Muchas gracias, doctora. La doctora Nina también tiene su mano levantada. Adelante, doctora. Sí, bueno, aquí yo quería hacer pues la aclaración a mi participación en este panel, que a lo mejor muchas de las personas que están aquí dicen, bueno, ¿y la reumatóloga qué tiene que ver con esto? ¿No? Y creo que un poco la idea de incluir pues, alguien de una especialidad que no naturalmente se relaciona con estos temas es justo pues como dar ese mensaje de, es que todas las especialidades, ¿no? Porque o sea, atiendes personas, ¿no? En general. Entonces, las personas trans, pues se enferman de otras cosas también. Yo tengo varios pacientes trans. Eh, y digo varios porque casi todos son hombres trans, curiosamente, pero, pero sí, entonces, o sea, esto es importante pues para todas las especialidades. En cuanto a la pregunta como propiamente de las adaptaciones, creo que como que desde ahí tenemos justo un sesgo donde uno piensa como cuando se empieza como a deconstruir en estos temas o a informar sobre estos temas, como quieran verlo, piensas que es pues, un gran esfuerzo y que tienes que aprender mil cosas y que sin los pronombres, y la verdad es que son tres cosas, o sea, la verdad es que son, o sea, para una atención, yo como reuma, la identidad de género de mis pacientes no importa, ¿no? O sea, mi historia clínica es exactamente igual, ¿no? Mis tratamientos son exactamente iguales, en realidad no pasa nada y son justo los pronombres, justo como preguntar las partes de los tratamientos de reafirmación de género, ¿no? O sea, como que usar el lenguaje correcto para eso, que es una cosa de una tarde. Entonces, en ese sentido, pues decir que eh, pues como que pensamos esta cosa de es que tengo que hacer este súper esfuerzo gigante porque no lo es, ¿no? Y camina, y camina fácil. Claro, eso es creo que es un dato muy inspirador de que no es que tengamos que volvernos todos expertos en este tema, pero simplemente uno, estar conscientes de que se tienen que hacer estas modificaciones y como está diciendo la doctora, que no es necesariamente van a ser iguales para la consulta de cardiología que las de reumatología, pero ya con tener en mente de que van a hacer estos pequeños modificaciones que pueden hacer el mundo de diferencia para el paciente, creo que ya es un paso muy importante. Muchas gracias, doctora. Y bueno, el doctor Mario también tiene su mano levantado. Yo quería aportar una experiencia rápidamente cuando nosotros como equipo decidimos en el 2017 arrancar eh, como equipo multidisciplinario la atención a la infancia diversa. La institución donde nosotros trabajamos es una institución enorme, enorme, muchas camas, todas las especialidades, alto nivel de complejidad, y era un lugar en el cual la diversidad prácticamente no existía. Los temas de diversidad no se tocaban, no existían. Entonces fue muy bonito cómo a partir de argumentos médicos, medicina basada en la evidencia, logramos convencer a la junta directiva, a todo el cuerpo médico, de que construir esta atención médica era importante para la región, importante para el país.
Y eso fue una experiencia muy bonita de cómo se pudo transformar entonces un lugar en el cual la diversidad no existía en un lugar en el cual la diversidad se protege mediante la argumentación. Entonces es muy bonito el ejemplo de cómo cuando tenemos un argumento sólido y tenemos un interlocutor dispuesto a escucharlo, dispuesto a cambiar su forma de ver las cosas, debido a que su formación así lo permite, debido a que no hay sesgos eh, de otra índole, sino solamente hablando de medicina, se logra entonces esta transformación que sucedió en nuestra institución. Entonces es una experiencia bonita que quería compartirles. Sí, vaya que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y en realidad es muy interesante eh, el punto central que hace que el médico se convenza, que es esto de la medicina basada en evidencia. Y usted acaba de decir, usted es un ejemplo muy importante de hospital por su grado de complejidad y todo esto. Ahora que ustedes ya llevan con la clínica instalada pues varios años, ¿cómo ha influenciado esto en el tratamiento y la inclusividad, no solamente de su departamento, sino de todo el hospital? Hemos ido poco a poco transformando los espacios, educando a toda la población, como bien la decía la doctora, desde las personas que reciben los pacientes, las secretarias, las personas que están en la puerta. Todos han empezado a recibir desde esa época conferencias, charlas, tenemos espacios para poder hacer de este tipo de conocimiento algo generalizado en todo el personal de la clínica, desde los neurocirujanos hasta las personas que nos ayudan a cuidar el jardín. Entonces ha sido un esfuerzo grande. Lógicamente es un proceso, nos falta todavía un camino por recorrer, pero hemos tenido, digamos, el respaldo de la institución y mediante un proceso de educación que se ha venido haciendo por parte de todo el equipo, hemos ido llegando a todas las distintas esferas de la clínica. Por ejemplo, hay un dato muy, muy bonito y es que nosotros tenemos toda la historia clínica en sistemas y en la historia clínica de sistemas, cuando hay una persona que tiene una identidad diversa, aparece una marquita, un pequeño arco iris al lado de su nombre, mostrando a la persona que va a atenderlo que tiene, digamos, una condición diversa de su identidad y que tal vez vale la pena abrir la historia antes para de pronto referirse con los pronombres correctos, de pronto no ha habido un cambio legal del nombre todavía y la persona pide que se nombre de otra forma, entonces eso está en la historia clínica y eso entonces advierte a la persona, así no sea del equipo de la clínica de género, sino sea el cardiólogo o el pediatra general que va a recibir al paciente, llamarlo y nombrarlo como debe ser. Es una advertencia que aparece que ha sido muy exitosa y muy útil, puesto que, como bien saben ustedes, estas son todas cosas muy importantes para la población diversa. No, pues muchísimas gracias por, por compartirnos esas pequeñas perlitas de información que digo, si aquí hay conectados directivos o personas que están ya relacionados con la capacitación del personal de salud, creo que son sumamente valiosas, la capacitación de todo el personal y este signo en el expediente creo que es una cosa, un gran avance. Nunca lo había escuchado. Gracias por compartir ese pequeño dato, doctor. Muchísimas gracias a todos por esta valiosa aportación en la pregunta. Y bueno, esa es la última abierta, luego vamos a pasar ya a la parte de preguntas dirigidas. ¿Cómo manejan las posibles barreras o prejuicios que pueden surgir dentro del sistema de salud al atender a pacientes transgénero? ¿Han desarrollado algún protocolo o tienen algún consejo para los personales de salud que se pueden encontrar con estas dificultades? Sí, doctor Daniel. Sí, gracias. Creo que con lo que me gustaría comenzar es que aunque suena muy cliché, porque ya lo sabemos sobre todo en el área clínica, pues es que no hay que dejar de educarnos. No todo lo que sabemos por los años de estar en aula significa que ya se conoce absolutamente todas las experiencias, se conoce toda la forma de atender a diversos pacientes, ¿no? El saber clínico, ya sabemos, avanza con el paso del tiempo y hay muchísimos nuevos descubrimientos que hay que estar tomando en cuenta, pero también esto ocurre en el área de saberes sociales. Porque, por ejemplo, aunque a lo mejor algunas personas no lo saben, o sea, no es malo no saberlo, pero la experiencia trans no es algo novedoso ni de cerca.
Esto es algo que data de muchísimo más tiempo del que creemos y lo único que sí difiere aquí en cuestión de qué tan novedoso es ya tal cual el reconocimiento social, político y cultural, ¿no? De la comunidad trans. Y algo que me parece muy valioso y sobre todo es comentado, o sea, voy a retomar un poco lo que dijo el doctor Mario. Hay muchas preguntas que en realidad no se pueden contestar del todo sobre la salud de las personas trans, pero no está nada más anclado a la transición hormonal tal cual, ¿no? Sino en cómo estos cambios fisiológicos que ocurren por las hormonas o por alguna cirugía van a tener una repercusión tal cual en el resto de la salud. Y para poder comprender mucho más a fondo esto, necesitamos más profesionales de la salud que se encuentren interesados en comprender dichas respuestas, ¿no? Al respecto de la salud de las personas trans. Por eso creo que algo que sí es bastante valioso es tomar en cuenta que no nada más las personas trans o las personas de la comunidad son las que necesariamente deben de hacer un avance científico de salud, porque a lo mejor algunos no están dentro, no tienen necesariamente como el área de expertise en esto, pero no por eso tenemos que dejar de lado el hecho de que pues la salud debería de ser para todo el mundo, ¿no? Y esto me parece muy importante, por eso nos podemos ayudar bastante de profesionales de la salud que opten por conocer mucho más a fondo qué consecuencias hay mucho más allá de la propia transición. Claro, muy interesante y muy aunado a lo que mencionaba el doctor Mario, o sea, mientras no haya suficiente estudio y suficiente medicina basada en evidencia en estas poblaciones, es difícil también a veces que el médico que no está relacionado a esto lo comprenda. Entonces, esta invitación a veamos qué sucede después o después de la transición y dadas las connotaciones en las diferentes áreas, me parece sumamente importante e interesante. Muchas gracias, doctor. La doctora Nina también tiene su mano levantada. Adelante, doctora. Sí, bueno, yo llevo varios, la verdad es que llevo varios meses tratando, pues si no es que ya años, de hacer un directorio de personas, digamos, LGBT friendly, hacer un directorio de médicos al menos, LGBT friendly. Creo que dentro de eso es muy importante porque de pronto como que yo cuando necesito hacer una referencia hablo directamente con el médico, o sea, ese sería como que el consejo, o sea, si van a mandar o sea, no nada más mándenlo así porque se puede poner difícil y no quieres, ¿no? Pues que tu paciente tenga una experiencia negativa. Pero que en general podamos como formar comunidad en ese sentido, como aliados, creo que también es muy importante. O sea, creo que este tema de aliado ha sido muy controversial, ¿no? Pero mi experiencia personal es que mientras más vocal he sido como aliada, y no me pongo esa etiqueta porque, por lo mismo, ¿no? Pero mientras más vocal he sido, se ha generado como alrededor de mí una cosa como de, si no sé bien, sé que voy y le pregunto a Nina, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues de preguntarle a alguien que a lo mejor en esa pregunta ofenderlo o de, ¿no? O sea, como que digo, bueno, pues de los males, este es el mejor y creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, que como que alcemos mucho la voz. Me da muchísimo gusto y mucha emoción ver como más de 100 personas aquí conectadas. Si cada uno de nosotros alza la voz así, creo que se puede hacer como más cambio. Claro, interesante esto de formar redes, porque creo que a todos nos sucede de este momento de, pues, tenemos que referir o nos piden una recomendación de, bueno, ¿con qué médico voy para esto? Entonces, ya tener localizado a este grupo de personas que ya tienen esa conciencia y ya que han hecho este análisis y que han detectado estas áreas que justo acaba de detectar la doctora Nina de, bueno, esto cómo lo hago más amigable para esta población, creo que sería un gran esfuerzo. Muchas gracias, doctora. La doctora Mitzi también tiene su mano levantada. Adelante, doctora. En mi experiencia, en la Clínica Condesa se han hecho talleres de sensibilización y de capacitaciones para personal médico. Nos ha tocado ir a Guatemala, a El Salvador, donde las capacitaciones se da como por un equipo multidisciplinario, donde hay un psiquiatra, hay un sexólogo, las endocrinólogas, y lo que me gusta tienen como una dinámica donde al personal médico, al personal que va, se les pregunta desde cuándo se dieron cuenta que
bueno, esa identidad de género desde cuando la descubrieron y por qué la descubrieron. Y a veces te das muchas veces que, o sea, hasta el personal médico, a veces une mucho la identidad de género con las personas que se sienten atraídas. Entonces, para así preguntándoles, se les explican los conceptos, porque a veces los conceptos no como que los mezclamos, no los tenemos tan separados, y así como que tomando esta en cuenta, como uniendo con la persona, cómo se identificó, podemos hacer que tengan más empatía con las personas de la diversidad. Y así poco a poco les vamos explicando lo que no puede pasar con la terapia hormonal y lo que puede pasar de los riesgos. Porque como lo que había dicho el doctor Daniel, es muy común, se dice que hay un síndrome de brazo roto. Y a veces con el personal de médico, lo único que puede ver es que es una persona trans. No puede ver otra cosa. Entonces a veces viene por una apendicitis y dices, ¿qué te están haciendo? Te están dando hormonas, eso es lo que te está afectando. Entonces no ven otra cosa más la diversidad. Entonces, como todo se tiene que hacer, ver que si está relacionado, si no está relacionado. Entonces es mucho de educarnos y así de construirnos para poder entender a los pacientes. Claro, y acaba de mencionar, me lo estaba describiendo y sonaba como un sesgo que vamos desarrollando como profesionales de salud, esto de síndrome del brazo roto. Entonces es un concepto muy interesante y creo que no solamente le puede pasar a esta población, sino que nos puede pasar, por ejemplo, está muy famoso todo este asunto de las mujeres y los padecimientos cardiovasculares que por ser mujer, de seguro se lo está inventando, ¿verdad? Entonces, es muy interesante conocer que también esto puede suceder en esta comunidad. Muchas gracias, doctora. Y, doctor Mario, adelante. Bueno, yo quería aportar un concepto y es, aquí en Colombia tenemos un sistema de salud público privado bastante bueno que ha venido funcionando bastante bien y eso permite que la mayoría de las personas tengan acceso a los sistemas de salud. Sin embargo, cuando nosotros empezamos esta atención, nos catalogaban como que éramos muy costosos, puesto que había pues atenciones por psicología, por psiquiatría, endocrinología pediátrica, los tratamientos de bloqueo hormonal, de las hormonas cruzadas. Muchas veces los pacientes también necesitan tratamientos para ayudarlos con alguna comorbilidad psiquiátrica. Todo eso es verdadero, pero en este momento estamos haciendo nosotros un estudio muy interesante de costo-efectividad. Nosotros consideramos y creemos que va a ser la conclusión del estudio de que efectivamente nuestra atención en la infancia tiene un costo significativo, pero si lo comparamos con los beneficios que trae para esta población poder tener este tipo de atención desde temprano en su vida, va a significar unos beneficios enormes para el paciente, para su productividad en la vida futura y para el sistema de salud eventualmente, ya que una persona trans que no recibe esta atención de forma correcta se enfrenta a muchísimas más dificultades médicas, psicológicas, psiquiátricas, que eventualmente pueden ser mucho más onerosas para el sistema. Entonces, es también un argumento poderoso que estamos construyendo en este momento de cómo una intervención desde temprano en la vida completa, que efectivamente tiene un costo significativo, termina siendo mucho más costo efectiva que simplemente darle la espalda a estos pacientes y que miren cómo se pueden defender para más adelante tener que estar enfrentando muchísimas situaciones mucho más complejas para su vida y para el sistema. Sumamente interesante esto que nos está comentando el doctor. Este, y digo, no sé, doctor, si nos puede explicar un poquito más este seguimiento que están haciendo, ¿lo hacen de por vida en este grupo de pacientes para ver esto del costo-efectividad? Nuestro equipo solamente atiende infancia, vamos desde la primera infancia hasta los 18 años, luego pasamos los pacientes a medicina de adultos. Estamos tratando de que se conforme un equipo también de medicina de adultos. En este momento está un poco disperso, pero tenemos, digamos, endocrino y tenemos psiquiatra que nos ayudan y reciben los pacientes cuando pasan a edad adulta. Pero digamos que sí tenemos bases de datos robustas en las cuales podemos comparar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros costamos versus lo que sucede en la población trans cuando no reciben este tipo de atención.
todas las comorbilidades y las dificultades a las cuales se enfrentan por el hecho de no haber sido aceptados primero como lo que son, permitido haber sido eh, eh, respetados y apoyados en su vida y lógicamente los temas médicos que posteriormente esto trae. No, pues muy interesante. Espero que nos pueda compartir un poco de las conclusiones una vez que las tengan. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Ha sido sumamente interesante esta conversación hasta ahora. Ahora vamos a pasar un poco ya a las preguntas dirigidas. Y bueno, la primera es para la doctora Mitzi Fong. Doctora, ¿cuáles son las consideraciones de endocrinología que deberían saber todos los especialistas al tratar a pacientes transgénero, independiente de su especialidad? Bueno, lo primero es que la terapia para afirmar el género es segura y está basada en evidencias. Y la terapia hormonal depende del riesgo, del tipo de formulación que se dé y también de los riesgos que tenga previamente el paciente. También depende de la edad y no cualquier, o sea, primero se tiene que valorar en un paciente si por lo que van está relacionada a la terapia hormonal o no. Y no es un tratamiento estético, porque a veces se tienen una idea de que no, pues lo hacen para cumplir caprichos y quieren tener cierta estética. Claro que no. Entonces, el hecho de que des terapia hormonal disminuye el riesgo que tengan de depresión, de ansiedad, de toda esta psicopatología que tiene que ver con la parte social. Y por decirlo, como lo que está diciendo el doctor de los costos, la población trans es una población vulnerable y tiene más riesgo de VIH por la parte de esta exclusión social y exclusión de la parte del empleo, de oportunidades, de trabajo, del hogar. Entonces tienen más riesgo de contraer VIH. Es más caro tratar después una patología y los riesgos que tienen para tratar el VIH que darle un apoyo a esta población que es vulnerable y ayudarle a todo esto de afirmar su género y también evitar el uso de biopolímeros. Entonces, lo que tienen que saber es que es un tratamiento seguro y se vigila, pero tiene que ser bajo vigilancia médica Claro. y también que puede ser, y se puede ir cambiando conforme a la edad y también como las personas no binarias no tienes que tener un tratamiento a dosis a dosis específicas para llevar ciertos objetivos. Eso lo vamos, conformando con los pacientes. Entonces, lo principal es que todo lo que hacemos hay investigaciones por detrás y un equipo multidisciplinario y está basado en evidencias. Claro. Y digo, yo nada más le agregaría, si tienen alguna duda, si tienen un paciente que está en proceso, creo que cualquiera de los médicos que se encarga de administrar y de llevar el seguimiento de estas transiciones, pues les puede dar más información. Entonces, si se acercan al especialista que está haciendo, que está encargado de de llevar este reemplazo hormonal, pues creo que también los ayudaría a disipar muchas dudas, ¿no? Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Nina. Y ella ya nos contó un poco de cómo ha adaptado su práctica para ser más inclusiva. Y quería ahondar un poquito más si nos puede contar en su experiencia cómo ha sido estos desenlaces con estas poblaciones transgénero con las que ha tenido contacto. Pues bueno, aquí reforzar lo del personal. Digo, aunque mi consulta está dentro de un hospital y yo de alguna manera no tengo la capacidad como de ponerme no estoy en una posición de poder como para administrar ¿cómo se llama? Capacitaciones a quizá a los guardias y eso, pero sí dentro del consultorio, quien trabaja conmigo, mi asistente, pues fue a hacer esa labor de capacitación. Ella pues afortunadamente fue como muy abierta a hacerlo. Eh, y digo, con los pacientes, pues digo, al final, como justo ya creo que hemos estado diciendo, ¿no? O sea, vienen de recibir discriminaciones, violencias, ser ignorados, ser etiquetados como pacientes psiquiátricos difíciles, etcétera. Realmente sí, o sea,
uno puede ver cuánta necesidad estas poblaciones tienen de llegar a consultas donde se les atienda pues, como personas normal, Dignamente, claro. donde la consulta sea sobre su problema actual, y ¿no? Entonces, pues la verdad ha sido muy gratificante. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para el doctor Daniel Escoto y ya también nos comentó un poco, considerando la atención desde su perspectiva como paciente y como profesional, ¿qué cambiaría sobre los abordajes actuales en la atención a la comunidad transgénero? Sí, y bueno, justo como creo que ya lo hemos dejado claro, o sea, voy a retomar bastantes cosas que han dicho tanto la doctora Mitzi, la doctora Nina y el doctor Mario. Primero que nada, sí considero fundamental que comprendamos que como comunidad trans no solamente vamos a estar buscando transición hormonal al ir a un médico, ¿no? O sea, o no nada más estamos buscando atención a nuestra salud mental, lo cual es algo que por las condiciones en las que nos encontramos en cuestión social, política, muchas veces es algo que se busca bastante, ¿no? De tener un buen balance. Pero así como cualquier otra persona, a veces vamos a ir por un diagnóstico gastrointestinal, respiratorio, por una cefalea, por cualquier otro tipo de experiencia de salud. La desventaja en sí es de que en ciertos lugares a veces no se conoce ni siquiera la terminología más básica, ¿no? Y termina justo como lo había comentado ya la doctora Nina, termina siendo a veces una consulta donde más bien el paciente utiliza el tiempo y mucha energía explicando o justificando su propia experiencia para poder recibir una atención de calidad. Yo, por ejemplo, he escuchado muchísimas personas y también dentro del ámbito clínico, pero de muchas áreas, que creen que tal cual lo que los pacientes trans esperan al llegar a cualquier lugar es que todo el mundo sepa cómo, o sea, pues qué es lo que experimentamos, ¿no? Que nos traten con pincitas porque si no vamos a explotar, que si alguien se equivoca en la forma de que pregunta algo vamos a calificar de discriminación. Y pues esto surge, ¿no? A partir de un estereotipo que hay fuera de estos círculos de la comunidad LGBT, que hay una reactividad emocional muy fuerte y una autodefensa automática, sobre todo al tener una vivencia tan, pues ahora sí que es la vida diaria, ¿no? Es lo cotidiano a comparación de estar en un consultorio que como médicos pues vamos a estar recibiendo a personas distintas. Esta persona vive con esta experiencia todo el tiempo, ¿no? Yo lo puedo decir porque pues yo lo experimento, pero pues no nada más vamos a acudir con la preocupación de nuestro padecimiento, sino también con la preocupación de cómo va a reaccionar, ¿no? La persona con la que estamos llegando a que nos atienda, porque es un volado, si está personal de la salud que nos va a atender, pues va a comprender de cierta forma la experiencia, ¿no? O no va a generar a lo mejor un ambiente complejo. Y créanme que como personas trans, que si buscamos tratamiento hormonal o buscamos una opinión profesional sobre nuestra experiencia, pues vamos a ir con un profesional que tenga muchísimo bagaje sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, la doctora Mitzi. No, no vamos a estar como que yendo con cualquier persona cuando se trata de nuestra transición, pero para un padecimiento externo a este tipo de tratamientos hormonales o quirúrgicos o de salud mental, pues no vamos a estarnos preocupando tanto con qué tipo de profesional vamos a ir. Por eso es tan complicado, porque a veces hay urgencias. A veces es una consulta de algo que nada más nos va a durar 2 semanas, pero pues aún así hay que checarlo. Y hay muchas ramas donde puede ser un padecimiento crónico, pero no va anclado a la experiencia transgénero. Ah, Y algo que sí me gustaría mucho puntualizar es de que hay muchísimas personas trans dispuestas a ayudar a las personas en el sentido de que podemos educar, podemos explicar, podemos apoyar a que se comprenda lo que tal vez no está tan claro para quienes busquen sí aprenderlo, ¿no? Pero usualmente pues un consultorio no es el espacio idóneo para hacerlo porque estamos ya buscando algo personal y pues termina siendo como tal vez sin querer un tipo de cátedra sobre qué es la experiencia trans y pues sí hay, por ejemplo, o sea, este es un espacio muy claro, no hay una diferencia que se pueda hacer por las personas que están aquí conectadas, ¿no? O sea, solamente es 1 hora del día y hay muchísima mejor recepción mutua que pues donde el paciente ya tiene una preocupación y aparte hay que atender a otra cosa, ¿no? Y, o sea, la empatía no nada más debería de entenderse como poder ponerse en los zapatos ajenos, sino desde la experiencia médica y de salud, como la capacidad justo de atender esta esfera biopsicosocial. O sea, un ejemplo clarísimo es el síndrome de la bata blanca. O sea, si ya sabemos que una persona va a llegar con la presión arterial tal vez modificada porque está con un médico, hay que también entender que hay muchísimo que puede cambiar
si el paciente está con un profesional de la salud que no necesariamente comprende su experiencia, ¿no? Se va a cambiar bastante la percepción del tratamiento, del diagnóstico, de muchísimas cosas, y todo es a partir de un prejuicio. Y creo que, o sea, básicamente la diferencia se puede hacer a partir de ser atendidos como seres humanos, que necesitamos que se nos alivie un padecimiento, no tal cual ya anclarnos con prejuicios que pueden tener hasta repercusiones, que esto también ya es de otra calaña, pero puede tener hasta repercusiones de prácticas iatrogénicas, ¿no? Que eso es ya otra cosa mucho más complicada, ya tal cual del ámbito clínico. Y aunque no lo parezca, hay muchísimas cosas que en realidad sí salen más por sentido común de lo que parece, porque hay una reactividad mutua y esto creo que ya lo comentamos bien, o sea, tanto hay una a la defensiva yo como persona trans, pero un médico que no conoce lo suficiente puede estar muy a la defensiva de qué pregunto que no, qué acciono que no. Y en realidad, o sea, para dejarlo claro, hay muchísimas personas que ni siquiera notan cuando alguien es trans o no en un espacio médico. Hay veces que no es necesario aclarar, no cuando buscamos atención, esto siempre es útil y muy necesario porque hay tratamiento y hay muchas cuestiones que son partícipes de la salud, pero a lo mejor gente alrededor a veces no lo nota. Em, y pues no necesariamente hay que estar como pendientes de cómo va a reaccionar la otra persona, sino el trato humano y a veces sale por pura inercia. Claro. No, pues muchas gracias por complementar con esto, doctor Daniel. Y bueno, la última pregunta es para el doctor Mario. Doctor, como director de la Clínica de Género para Niños y Adolescentes, ¿qué desafíos específicos para niños y adolescentes ha encontrado para tratar a esta población y cómo lo ha superado? El desafío más grande que tenemos es la ignorancia de la historia transgénero. Como bien lo sabemos, la población transgénero es una minoría y las personas que no han tenido, y digo así, la fortuna de conocer a personas transgénero, no captan, no entienden, no dimensionan lo que está pasando en esa persona. Y digo la fortuna, puesto que esta experiencia de trabajar con niños y niñas transgénero ha sido para mí una de las experiencias más enriquecedoras y educativas de toda mi vida, puesto que ha construido en mí realmente empatía. Y yo creo que en la medida en que nos hacemos empáticos, nos hacemos mejores seres humanos y definitivamente eso es eh, lo mejor que nos puede pasar en esta experiencia de vida. Mm, Entonces, romper esa ignorancia, romper esa dificultad que existe de entender esta diversidad es el reto más grande. Cuando enfrentamos entonces esta situación en la población pediátrica, en niños y niñas que desde muy temprano en la vida empiezan a expresar su género, como bien lo describías en las definiciones, entonces los padres, por temas culturales, por temas religiosos, sienten muchísima angustia y sienten que se han equivocado en algo, sienten culpa, sienten que hay algo que está fallando. Y hay una cantidad de emociones muy complejas que hacen difícil la vida de esa familia y la vida de ese niño, por supuesto, o niña. Entonces, el primer reto enorme que tenemos es a esos padres generarles la tranquilidad y la certeza de que la mejor ruta posible para su hijo es la ruta de la empatía y del amor y del respeto. Eh, en ese orden de ideas, ese es un trabajo lógicamente en equipo, de tiempo, de cuidado, de muchísimo respeto, porque cada familia llega con su historia, con su bagaje, con su cultura. Pero finalmente lo que hemos encontrado en la mayoría de los pacientes que nos buscan es que las familias logran romper esos sesgos, enfocarse en el bienestar de sus hijos y trabajar en equipo con nosotros para sacar esa vida adelante. Algunas veces no se logra. Eh, y ahí también surge un tema muy importante y es que muchas veces los padres nos dicen preocupados, ¿cómo voy a permitir que mi hijo de 5 o 6 años decida quién es? ¿Les parece que una decisión como de vida trascendental? Y la respuesta que nosotros les damos es que su hijo no está decidiendo nada, su hijo simplemente está manifestando quién es. Y eso hace un cambio significativo en la manera como
entendemos y en la manera como los padres se acercan a eso. Su hijo no está decidiendo de un día para otro que quiere ser niña o que quiere ser niño, simplemente está manifestando quién es. Y aterrizar ese concepto ayuda mucho a los padres para que puedan empezar a navegar la situación de una mejor manera. Eh, Desafortunadamente, en nuestro país todavía hay arraigados modelos muy fuertes de machismo y modelos muy fuertes de violencia frente a las personas diversas. Una pequeña anécdota, cuando todo esto empezó en el año 2017, nosotros muy contentos empezamos a hacer una campaña de divulgación y empezaron a llamarme de las emisoras de radio, de los periódicos, querían entrevistarnos, querían saber qué era lo que estábamos haciendo y nosotros muy contentos empezamos a contar la historia y de un momento a otro empezó a surgir todo un movimiento alrededor de lo que nosotros estábamos contando en contra, debido pues a conceptos culturales y tanto así que hubo amenazas de muerte a mi nombre. Al principio no les dimos importancia, pero después hubo información de que eran amenazas serias y yo decidí, pues, aconsejado por el tema de seguridad, salirme de todas las redes sociales y apartarme de todo eso, como una estrategia como para proteger lo que estaba sucediendo y decidimos, digamos, esa campaña de medios ambiciosa y, y grande que estábamos planeando, decidimos pararla y decidimos seguir adelante con el proyecto, pero con una divulgación mucho más cuidadosa, por decirlo así, en ambientes académicos, en el voz a voz que empieza a surgir cuando empezamos a hacer un trabajo bien hecho. Entonces eso definitivamente sí es un gran reto que hay todavía en nuestro país y yo pienso que puede trasladarse a toda la región. Todavía tenemos un machismo muy, 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 muy arraigado. Y luego viene pues poder encadenar toda esta atención al sistema de salud, que era un poco lo que les estaba contando de un esfuerzo grande que hemos venido haciendo de convencer a los distintos prestadores del servicio de que sí, nosotros costamos un dinero significativo, pero que vale la pena invertir ese dinero en la población, puesto que vale la pena eh, cuidar esas vidas desde que están chiquitos para que cuando logren crecer sean personas, hombres y mujeres saludables, contentos, capaces, que puedan desarrollar todas sus capacidades y no unas vidas con tantas dificultades como sabemos que puede suceder cuando las personas trans no reciben este acompañamiento. Entonces, digamos que puedo resumir tu respuesta en esos tres frentes que hemos enfrentado de esa manera. Bueno, muchas gracias, doctor, por compartirnos toda esta experiencia. En verdad es increíble todo lo que han pasado. Pues muchas gracias a todos por su respuesta. Vamos a la última pregunta para ya dejar paso a las preguntas de la audiencia. Y esta es más sencilla, es en una palabra, ¿qué deberíamos cambiar en el estado actual de las cosas para lograr una atención más inclusiva? Una palabra. Les doy un momentito para que piensen bien en su palabra. Y quien quiera, quien ya la tenga puede abrir su micrófono. Adelante, doctor Mario. Mi palabra es empatía. Empatía. Buena, sí, creo, base, angular. Doctor Daniel, Mi palabra sería educación. educación. Muy bien. ¿Alguien más ya tiene su palabra, doctora Nina? Mi palabra sería personas. Personas. Muy bien. ¿Y doctora Mitzi? Sería, bueno, porque lo tengo que hacer una palabra, pero me cuesta, es como, es ese es el problema. Sería ay, ¿cómo se llama? De la parte binaria, bineralización, Desbinarización. ajá, como desbinarización. Desfinalización de nuestros sí, definitivamente. Muchas gracias a todos. Yo sé que estuvo difícil. Y bueno, entonces tenemos varias preguntas de la audiencia. Vamos a empezar con ellas. La primera es de Luciel Fernández, que nos pregunta, ¿qué criterios se tienen en cuenta para que un paciente trans pueda obtener una cirugía de reasignación de sexo?
Pues yo puedo decir en adultos. Ay, bueno, pues, Sí. Pues si quieren En pueden adultos. hablarnos de los dos públicos. Si quieren, empieza doctora Mitzi. Bueno, en adultos. En adultos primero el paciente que lo desee, ¿no? Porque también nos quedemos con la idea de, no, todos los pacientes quieren cirugía, entonces primero que el paciente lo desee. Hay criterios para adultos y para adolescentes. De los adultos, para enfocarme, es que el paciente no tenga ninguna, como alguna alteración orgánica en ese momento que esté como mal controlada o que tenga alguna psicopatología no controlada. O sea, puede tener, pero que esté todo eso bajo control. También, pues básicamente, y si tienen terapia hormonal, los nuevos criterios de la WPAT de menos piden 6 meses si la persona quiere hormonización. En las personas no binarias no tendrían que tener alguna hormonización. Entonces piden como 6 meses en las personas que quieren hormonizarse, antes era un año, y en las personas no binarias no necesitan hormonización. Pero también se tiene que tomar en cuenta si van a hacer cirugías, estamos hablando de cirugías en general para afirmar género, pero ¿qué tal si quieren cirugía para la vaginoplastia? Entonces, si es una persona no binaria y se va a quedar hipogonádica, entonces se tendrían que hablar de los riesgos, porque tendría riesgo de hipogonadismo y de ese tipo de cosas, que no se descarta, pero se tiene que hablar con el paciente porque sí se opta que tenga mínima cantidad de cierta hormona que escoge el paciente en Claro. caso cuando hay hipogonadismo. Fuera de eso, es más fácil para lo de por si es masculinización del tórax, que no conlleva nada, ¿no? No importa si estás con terapia hormonal o no. Entonces, básicamente sería, no es como antes, que tenían que cambiar la identidad y otras cosas. No, es más sencillo. Básicamente que todo esté controlado y que el paciente lo desee. Y si tuvieron hormonización, si tienen hormonización 6 meses, y si no, pues se revisen cada caso. Muchas gracias, doctora. Eh, ya por motivos de tiempo tenemos más preguntas, pero me voy a nada más enfocar en la última. De todas maneras, si ustedes hicieron alguna pregunta, no se preocupen. Vamos a mandar un documento de seguimiento de esta charla donde vamos a tocar los puntos importantes y vamos a contestar las preguntas adicionales, así como vamos a dar algunas recomendaciones de dónde pueden leer más al respecto. Pero sí me gustaría tocar esta porque creo que la tienen bastantes personas en la audiencia. Nos pregunta Elvira Arango. ¿Qué opinan del lenguaje inclusivo utilizando la letra E? ¿Cuándo se debe utilizar? Adelante, doctor Daniel. Sí, bueno, a ver, creo que justo este es de esos temas de parte social muy importantes, ¿no? Que más allá de la pericia clínica hay que tomar en cuenta para poder generar un ambiente, pues, mucho más inclusivo, de mayor comprensión general, de mucho apoyo. En realidad, creo que son de esas cosas que no quiero decir necesariamente depende, pero va a haber ocasiones en las que a lo mejor, porque puede pasar, es muy fácil luego confundirnos hasta con el propio español tal cual nos lo enseñaron en la primaria. No hay nada que sea una regla, no hay nada que esté anclado a un debe ser, porque si no ya hay discriminación. En realidad esto hasta es un propio tema variado dentro de la comunidad, lo cual creo que es muy importante tomar en cuenta. Hay personas que, en realidad, creo que quiero primero dejar esto en claro, el lenguaje inclusivo no es tan difícil como parece. De nuevo, es de esas cosas que si en realidad le ponemos un poquito de atención, un día, 2 días, algo de un poco de práctica, no sale nada difícil. Pero no por esto significa que se esté buscando como una modificación ya totalmente integral y que si no se habla de esta manera no hay comunicación. O sea, creo que también hay que ver desde la parte social, si nos estamos entendiendo, se está comunicando de manera correcta, ¿no? Sería igual que calificar de qué pienso de si llega un paciente y no me está hablando específicamente como a mí me enseñaron a hablar el español. Pues no, o sea, en realidad todo esto es parte de cómo vayamos creciendo, cómo lo vayamos entendiendo con las demás personas. Si se pone en práctica y sale fácil y funciona, no tienen sí un problema. Y en realidad no hay tanto problema si se utiliza o no en muchos círculos. Y aquí creo que yo vería súper importante dejar en claro que la mejor forma de comprender si hay algo incorrecto o correcto es hablarlo con las personas, integrarnos un poco más con ambientes trans también, porque no todo va a salir de una sola opinión. Porque yo voy a tener una opinión, pero como comunidad tenemos opiniones muy variadas. Entonces siempre el chiste de estar abiertos
abiertas y abiertas, dependiendo de cómo se utilice aquí, para aprender de distintos espacios, ¿no? Eso creo que es lo importante, estar en constante aprendizaje, y por eso hablaba de que es una palabra muy importante, educarnos, porque va a haber círculos donde lo ven como muy necesario, pero porque todo el mundo ahí lo pone en práctica, y lugares donde no, pero porque no se practica mucho. En realidad esto depende, es muy subjetivo, pero en sí no tiene nada negativo porque el punto es comunicarnos, y si nos entendemos ya, con eso ya es más que suficiente. Claro, todo parte de preguntemos, entonces. Eso creo que sería la recomendación principal. Pues bueno, ya nos pasamos en realidad del tiempo. Esto ha sido sumamente enriquecedor, al menos para mí, como profesional de salud. Le agradezco a todos ustedes por toda su experiencia y toda la información que nos compartieron el día de hoy. Algunos nada más puntos antes de que terminemos la sesión. Recuerden que esta sesión los hace acreedores a puntos, entonces si ustedes quieren reclamar su certificado, aquí les ponemos también el enlace. Y también si lo quieren hacer a través del QR, lo pueden hacer. Ahorita mi compañera Zaira les va a compartir también el enlace en el chat. No es inmediato el certificado, toma unos 5 o 10 días en que llegue por correo, pero a todos se les contesta. La otra cosa importante es que recuerden que este es el primer evento, es la primera sesión de una serie de 2 sesiones relacionadas a las jornadas inclusivas. La siguiente semana tendremos la sesión número 2, Salud Mental Transgénero, un enfoque esencial para profesionales de salud. Si están interesados en unirse a esa, les vamos también a compartir a través del chat el registro. Y bueno, no sé si me faltó algo, Zaira, si ya dije todo. Si alguien quiere dar algún comentario final. Voy a copiar el enlace, si me dan un segundito, por favor. Se los pongo en el chat para que más fácilmente puedan acceder a la encuesta. Un momentito, por favor. Aquí está en el chat está el link para que puedan descargar los créditos, y también en un minutito más les comparto la liga para la siguiente sesión, si me permiten Ya se las un puse, chat. segundito. Ya se las Muy puse, bien, Zaira. perfecto. Listo. Listo. Me parece que el doctor Daniel tenía algo más por aportar. Sí, solo rápido, me gustaría puntualizar de nuevo como persona trans en este panel. De verdad agradecer a las personas que se conectan, aunque tal vez no lo crean, a lo mejor también hay muchas respuestas que no se pudieron dar, pero todo esto aporta bastante para un cambio propositivo en el mundo de la salud, tanto mental como física, en el mundo de la medicina. Es muy bueno que se den el espacio para aprender al respecto de estos temas. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, espero que esta sesión haya sido de su agrado, que nos acompañen en la siguiente. Recuerden que siempre tenemos estos espacios abiertos para tener alguna discusión interesante de algún tema de valor curricular anuales a través del CEBIAR. Y pues muchas gracias también nuevamente a nuestros panelistas, a los asistentes, y pues nos vemos la próxima semana. Bonita noche.